Bienvenidos a este video de la estación de clasificación o sorting en el programa FluidSim. Para ello vamos a hacer uso justamente del programa en mención. Abrimos el programa FluidSim, en el cual ya tenemos aperturada la estación sorting o estación de clasificación. Brevemente vamos a explicar un poco de los componentes. Primero tenemos un actuador M1. Este actuador pues es un actuador eléctrico, que es un motor que se encarga de activar la faja transportadora. Segundo tenemos el actuador 3B, un actuador neumático, el cual es un cilindro de simple efecto que cumple la función de módulo de tope o tranquera. Luego tenemos los actuadores 1B y 2B. Ambos son actuadores neumáticos, cilindros de doble efecto. Cada uno cuenta con dos sensores magnéticos, 1B1 y 1B2 para el 1B y 2B1, 2B2 para el 2B. Posterior a ello, como se ha mencionado anteriormente en laboratorios pasados y como se puede visualizar aquí, contamos con 4 sensores adicionales a los ya mencionados. El sensor Part AB, que es un sensor óptico de referencia cuya función es detectar piezas. El sensor B2, que es un sensor inductivo de proximidad cuya función es detectar piezas metálicas, en este caso serían las piezas blancas. El sensor B3, sensor óptico difuso, que detecta piezas no negras, en este caso es decir, las de color, por ejemplo, la roja. Luego tenemos sensor 4, sensor óptico reflexivo, que es un sensor que se encarga de detectar el paso de piezas por la rampa. Bueno, si bien aquí se puede ver la secuencia de cada una de la estación sorting, es necesario tener en cuenta lo siguiente. La secuencia va a depender del material y color de la pieza. Y me refiero, por ejemplo, si la pieza es roja va a tener una secuencia, la pieza metálica por el material va a tener otra secuencia, y la pieza negra, que es el mismo material que la pieza roja, tiene un color distinto, es decir, también tiene una secuencia distinta. Por ello, la secuencia va a depender pues del tipo de pieza que entra al sistema. ¿Okay? Y para un mejor entendimiento en la simulación, vamos a asumir que el motor de la faja, o sea, el actuador M1, está activo desde el inicio del funcionamiento de la estación. Entonces empecemos con la simulación, le damos play y empecemos. A ver, pieza roja, tenemos la secuencia 3B más, 1B más, 3B menos, 1B menos, 3B más. ¿Qué quiere decir esto? 3B más. En este caso pues se activa el actuador de la tranquera, con lo cual se extiende el pistón, como se puede ver aquí, para no dejar pasar la pieza, y los sensores pueden llevar a cabo sus funciones, ¿no? Aproximadamente un segundo después de ello se activa el actuador del primer clasificador, el 1B. Como sabemos, la pieza roja va a la primera rampa, entonces por eso se activa el primer clasificador. Se extiende. ¿Okay? Una vez que se ha extendido y que los sensores ya llevan a cabo su función, el pistón del actuador de tranquera pues se retrae. Primero se extendió, ahora se retrae para dejar pasar justamente la pieza. La pieza pasa, el desviador que está en este caso activo la deriva a la primera faja y posterior a ello se retrae, es decir, 1B menos. Una vez que ya pasa la pieza y el sensor óptico reflectivo detectó que la pieza ha pasado, pues se vuelve a extender el pistón de la tranquera, 3B más. Esa es la secuencia para el caso de piezas rojas. Ahora, pieza metálica. Como sabemos, la pieza metálica va a la segunda rampa, entonces se va a activar el segundo desviador. La secuencia es 3B más, 2B más, 3B menos, 2B menos, 3B más. Empezamos. Entra la pieza metálica al sistema, se extiende, se activa el actuador de la tranquera, justamente se extiende el pistón, como se puede ver aquí, para no dejar pasar la pieza. Y los sensores, como se mencionó antes, pueden llevar a cabo su función. Mientras los sensores llevan a cabo su función, cuando ya se detecta que la pieza es metálica, sigue extendido el pistón de la tranquera y se activa el segundo clasificador, como se mencionó, o sea, se activa el actuador 2B, ¿no? Extendiendo el clasificador, el segundo clasificador. Como ya se sabe que esta pieza va a ir a la segunda rampa, entonces ya se retrae el pistón de la tranquera, ya estaba extendido, ahora se retrae para dejar pasar la pieza. El segundo clasificador, que está extendido
deriva la pieza a la segunda rampa y luego se retrae, es decir, 2B menos. Una vez que ya se retrae, casi inmediatamente el actuador de la tranquera se vuelve a extender para no dejar pasar la siguiente pieza. Luego tenemos la pieza negra. En este caso, pues al ser una pieza no metálica y de no color, la edición negra va a pasar a la última rampa, ya que la primera es para las piezas rojas, la segunda rampa es para las piezas metálicas y la última rampa, la tercera, es para la pieza negra. Entonces en ese caso no va a haber ningún derivador. Por ende, el único actuador que va a entrar en juego, que se va a activar, es el 3B. ¿Por qué? Por lo siguiente: entra la pieza negra al sistema, se activa el actuador, se extiende el pistón para no dejar pasar la pieza y que los sensores puedan detectar la pieza, ¿no? Ya identificó que es una pieza, mejor dicho, no identificó que es de color, que tampoco es metálica, entonces va a ir a la última rampa. Entonces se retrae el pistón para que deje pasar la pieza pasa a la tercera rampa e inmediatamente se vuelve a activar el pistón para que no pase la siguiente pieza. Y así cada secuencia se va a llevar a cabo dependiendo del tipo de material de la pieza o del color que está presente. Como podremos ver, se tiene en común que siempre se activa inicialmente el actuador de la tranquera extendiendo el pistón. Siempre inicia así porque va a detener las piezas. Posterior a ello, dependiendo de qué pieza o qué material o qué color sea, puede ser que se active el actuador 1B o el actuador 2B, dependiendo de qué clasificador debe entrar en juego. Y luego pues se va a retraer el pistón de la tranquera. En ambos casos, pieza roja, pieza metálica, pieza negra, se va a retraer. De ahí se retrae, tanto la pieza roja como la pieza metálica se retraen los clasificadores para que se vuelva a activar la tranquera al final. Entonces es algo muy similar el proceso en cada una de las piezas. Y eso sería todo. Muchas gracias.